Ahí está. Bueno, vamos a ver 3 pasajes el día de hoy en específico. Quiero que tengan ahí separado. Uno es Miqueas 7, el otro es Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 4. Son 3 pasajes que vamos a estar tocando el día de hoy, ¿no? Y todas entendemos a grandes rasgos lo que significa perdón, ¿no? Pero me llamó la atención la definición que viene acá en el libro, en el testimonio, que dice que la palabra perdón significa dejar de sentir rencor en contra de alguien, indultar, no reclamar de retribución, descargar de un pago, ¿no? Y perdón, pues es una palabra tan muy acá en la boca, ¿no? Pisas a alguien en la calle y ¿qué dices? Ay, perdón. Ay, perdón. Empujas a alguien en la fila y ay, perdón, ¿no? O es algo como muy en nuestra boca, pero lo llevamos a tal el uso que realmente pierde el significado de lo que es, ¿no? La lección anterior con Feli vimos acerca de tener nosotras una conciencia limpia, y eso implica que nosotras teníamos que ir y buscar el perdón de alguien más, ¿no? ¿Para qué? Para mantener nuestra conciencia tranquila, limpia. O sea, yo te ofendí, Dios, el Espíritu Santo hace la obra en mí y me convence de esa parte, y yo voy y me disculpo, más bien pido perdón, porque disculparse es algo como muy ligero, como usar la palabra perdón así de, perdón, te empujé, ¿no? Sino realmente ir y pedirle perdón a la persona por lo que hayamos hecho contra ella, con intención o sin intención, porque muchas veces podemos, el otro día les platicaba de un momento que yo me quise hacer la chistosita y no resultó, ¿verdad? Entonces, puede ser que no tengas la intención de ofender, pero muchas veces sí, hacemos las cosas con la intención de ofender, y tener una conciencia tranquila es yo ir y buscar el perdón de otra persona. También vimos Romanos 12:18 que dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la otra parte de la moneda. El perdón como que tiene 2 partes de una moneda, ¿no? Cuando yo tengo que ir y buscarlo, pero también cuando tengo que ir y otorgarlo. Y ahí es la parte más difícil que nos toca, ¿no? Cuando yo tengo que ir y otorgarle el perdón a alguien que me lastimó, que me ofendió. Y Dios ahí en Efesios, el versículo que nos toca memorizar, dice que así como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿no? Y quiero arrancar desde ahí. En la introducción de la lección nos lleva a leer Miqueas 7:18, que dice, ¿qué Dios como tú? ¿No? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Me encantó ese versículo, ¿no? Volverlo a leer, no era un versículo desconocido. Yo creo que para la mayoría es más conocido el versículo 19, que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y que lo echará en lo profundo del mar nuestros pecados, ¿no? A lo mejor es la parte que llegamos a conocer más cuando se nos predica el Evangelio, ¿no? Que Dios perdona nuestros pecados al punto de que Él decide echarlos a lo profundo del mar y no volverlos a sacar, ¿no? Y me siento perdonada. Pero vamos a estudiar un poquito acerca de por qué Dios nos pide que lo hagamos como Él lo hizo por nosotros en Cristo, ¿no? Y vamos a estudiar ahí un poquito vamos a profundizar un poquito en Miqueas. Dice que esta es una promesa, si bien es una promesa dada al pueblo de Israel, no es nuestra, ¿no? Pero en Cristo la podemos hacer nuestra, ¿no? Nosotros nos apropiamos de algunas promesas como esta,
que dice que Dios también a nosotros nos perdona y decide echar en lo profundo del mar nuestros pecados. Y son 4 cosas que vemos del carácter de Dios. Dice que Él perdona, pero Él no es que se le olvidó, porque acá dice y olvida. Más bien habla de una acción. Él decide olvidar nuestros pecados, no traerlos a la memoria, no recordarlos. No es que a Él se le olvidó, que a Dios le dio Alzheimer de ciertas cosas de mi vida. No, Dios decide no volverlos a traer a la memoria. Él los sepultó. Entonces Él ya no lo trae a colación nunca más. Él, cuando yo voy y le pido perdón, no me dice, pero ¿te acuerdas de la otra vez que me hiciste lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos ido delante de Dios a pedirle perdón por la misma cosa? No sé ustedes, pero yo un montón de veces, ¿no? Dice que no retiene para siempre su enojo. Y pensaba, este estudio me hizo pensar mucho en Efesios, en la comparación de estos versículos de Miqueas con Efesios, que Efesios dice que no debe de pasar nuestro enojo hasta el otro día. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? ¿Y por qué es parte del carácter de Dios? Dice que Él no retiene para siempre su enojo. Contra mí no retuvo para siempre su enojo contra el pueblo de Israel. Y lo que más me gustó que dice que Él se deleita en mostrar misericordia. Y ya vamos a ir ahí viendo algunas comparaciones con Efesios. Y yo quisiera que pensáramos en nosotras. En primer lugar, yo creo que, ¿por qué es tan difícil que nosotras podamos otorgar el perdón? ¿Por qué se te hace difícil a ti en lo personal perdonar? Porque pasaron circunstancias que duelen. ¿Te duele? Que hieren. Gaby. Yo pienso que el perdón es un sinónimo perfecto de amor. ¿Por qué nos perdonó Dios? No porque le simpaticemos tanto, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero más que nada bien le porque nos ama. Nos ama. Yo me he dado cuenta que para mí es mucho más fácil perdonar a una persona que amo que a la que no. Entonces, el estudio para mí debe ser, si no te quiero perdonar, ¿qué hay en mí? Que no es amor por ti. Dios, imagínense nada más, como dice, no vuelve a tener memoria de nuestros pecados, los blanquea, y yo, ¿qué hago? Así es, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que trabajar en mí misma el perdón? Es una falta de amor. Una falta de amor. No, puede ser. Aparte de todo, me dolió tanto que me hizo recordar todo lo que me hiciste y ¿sabes qué? No te quiero. Sí, el dolor, la falta de mostrar amor, muchas veces es nuestro propio orgullo, ¿no? De decir me siento herida, entonces no te perdono. Y me siento herida muchas veces porque no llenaste la expectativa que yo tenía de lo que tendría que ser para conmigo, ¿no? O sea, muchas veces con nuestros esposos, ¿no? Nos cuesta trabajo perdonar porque creemos que ellos tendrían que ser de tal o cual manera que no lo son. Entonces, están faltando y me siento más herida por la expectativa que yo tengo, que muchas veces tal vez por la ofensa que haya sucedido, sino por la expectativa que yo tenía al respecto. Pero una de las cosas que yo creo que como hijas de Dios es muy importante que podamos entender para poder perdonar es voltear y vernos a nosotras mismas y saber quién es Dios y quién soy yo, ¿no? Al menos ustedes saben que este último tiempo pasamos unos meses fuera del ministerio trabajando cosas dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia, y para mí fue muy grato estudiar el libro de Efesios y ver quién era yo, ¿no? Y eso me llevó a mí a ver que realmente, o sea, las cosas que podrían haber sido un estorbo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, era porque nunca yo había considerado, o nos olvidamos muy fácilmente más bien de quién soy yo. Y ahí es donde las invito a que vayamos a Efesios 2, ¿no? O sea, pensando, teniendo en mente Miqueas, que ¿qué Dios como tú?
que perdonas, y voltear y ver, o sea, ese es Dios. Dios me perdona, Él decide olvidar, no retiene su enojo para conmigo, Él se deleita en mostrarme misericordia. Pensando en eso, vamos a leer Efesios 2, de los versículos del 1 al 3. ¿Alguien los quiere leer, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que cuál era nuestra vida, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. No teníamos ninguna esperanza. No había nada bueno dentro de nosotros que a Dios le pudiera atraer para darnos vida. Estaba muerta. No tenía ningún atractivo, no tenía ningún chiste, no había nada en mí. Yo estaba muerta en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, yo no podía marcar nada diferente en mi vida porque no había nada diferente. O sea, yo iba como ovejita, ahí donde iban todos, allí iba yo, ¿no? Si el mundo marca una tendencia, en esa tendencia vivía uno. No había nada nuevo, nada diferente en mí. Y yo vivía haciendo lo que mi carne me pedía, haciendo la voluntad de mi carne, de mis pensamientos, y era por naturaleza una hija de ira. Esa era yo. Y Romanos 5:8 son versículos a veces tan conocidos, ¿no? Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Ahora, si yo no tenía nada que ofrecer, ni había nada bueno en mí, esa era mi antigua vida, eso era lo que era yo antes de Cristo. Y el versículo 4 dice, pero Dios, y yo le decía a Coleman, ¿será como una herejía comparar esto con lo de Miqueas? Pero dice que es rico en misericordia. Y Miqueas dice que se deleita en misericordia. O sea, Él se complace, Él es rico, Él disfruta. Es una de las cosas que yo creo que Dios más disfruta, el mostrar la misericordia, ¿no? En Jeremías dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, ¿no? Y pensar en lo que yo era antes, sin Él, y lo que Él es un punto extremadamente importante para pensar en perdonar a alguien, ¿no? Porque no esperó nada bueno de mí. Él me amó, Él se entregó, Él murió en esa cruz para darme vida a mí, para mostrarme de una manera rica, abundante, deleitosa, su misericordia. Fue un alto precio que Cristo tuvo que pagar, Él sufrió en extremo. Y qué contraste, porque en ese momento Dios Padre se deleitaba en misericordia, ¿no? Y pensar en Hebreos 12 cuando dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, ¿no? Él era Dios, Él siempre fue Dios y Él pudo haberse quitado de esa cruz, ¿no? Pero Él se quedó ahí porque Él sabía que era la única manera, y aún en ese momento tan grande de dolor, Él se deleitaba en misericordia por mí. Y me extendió su perdón, ¿no? Y me dio vida. Todo eso que yo no tenía, que estaba muerta, que vivía bajo la corriente de este mundo, por mi propio pensamiento, por mi propio deseo, siendo totalmente ajena a Dios, Él se deleitó en mí. Y cuando eso es presente constantemente en mi vida, ¿cómo no voy a otorgar yo el perdón a alguien?
¿no? Porque Él jamás me va a ofender, una persona jamás me va a ofender al grado en la que yo he ofendido a Dios. Jamás. ¿Quieres decir algo más? Sí, es que ahorita que decías, no, se deleite en la misericordia y nos invita a nosotros también a participar, como dice Pablo. Gócense conmigo. Y Pablo sufrió y sufrió y sufrió, pero él dice, gócense. Dios nos invita y el título de la lección dice, libera a tus cautivos. Y decía un hermano, cuando no has perdonado a la persona que no has perdonado, te domina, te está dominando, no te deja ser libre, no tanto que yo libere, sino no te deja que ser libre así. Sí. Porque estás duro y duro y duro, o, ay, pues no hago caso, pero ese no hago caso, pues Lili decía, no es un proceso que el Señor hace en nosotros de ir moldeándonos para parecernos a Él. Entonces, si yo retengo, que sí lo hago, estoy siendo sierva de esa persona, no de Cristo, sino soy sierva de esa persona, porque estoy duro, pensando, como dices Gaby, no amándola, y no merece a lo mejor mi amor, dice, soportándonos, nos dejaste de lección para el 4, ¿no? También, que dice, soportándonos con paciencia, no sale de mí, sale del Señor, que me invita a deleitarme en la misericordia. Exacto. Y es precioso que Él me vino a ser libre, ¿no? A llevar su yugo, me quitó el yugo del mundo que acabamos de leer, ¿no? De ira, entonces, de la esclavitud, como dices. De la esclavitud, porque sí, soy esclava de la persona que no he perdonado, soy esclava. Le estoy sirviendo a él, a la persona, porque estoy duro y la veo y ya, ¿no? Soy sierva. Sí, en lugar así de es. servir a mi Dios. Claro, vivíamos así muertos, esclavos del pecado, y Él vino a darnos vida, y Él promete una vida abundante, ¿no? Y también dice ahí en Juan, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuán importante es el hecho de conocer quién es Dios, sus atributos, su carácter, porque el hecho, cuando yo conozco quién es mi Dios, Dios el Padre, que me amó y dio a su Hijo por mí, empiezo a entender y a poder vivir muchas cosas de las que la Biblia habla, como es en el caso del perdón, ¿no? Porque si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a poder vivir? Cuando Él dice, así como yo, pero ¿y tú cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo fue que Cristo? Y Él me pide que yo obre ahora con Cristo en mi vida. Él me invita, como dice Male, a deleitarme, ¿no? En mostrar esa misericordia. Y cuando yo muestro esa misericordia es cuando estoy dispuesta a perdonar a la otra persona que me ofendió, ¿no? Entonces, yo tengo que vivir bajo esta nueva vida. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Versículos tan básicos en la vida cristiana tienen verdades tan profundas. Esa es la nueva vida que Él me da. Por gracia soy salva por medio de la fe. Lili ahorita meditaba en el versículo de esta lección y dice que todo es por fe, ¿no? Colosenses 2 dice, de la manera que le recibiste, andar en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe, porque nosotros nunca vimos su sacrificio, ni caminamos con Él, ni nada. O sea, nosotros creemos por fe lo que la palabra de Dios dice y la abrazamos. Entonces, si yo abracé a Cristo por la fe, mi andar diario tiene que ser por medio de la fe. Si Dios me pide, perdónense unos a otros, así como yo los perdoné en Cristo, yo tengo que creer que no es en mis fuerzas, es bajo la capacidad que Dios me da a mí a través de Cristo, por lo que Él hizo en mi vida, ¿no? Yo no tengo el poder de perdonar, porque hay cosas que tal vez tú dices, híjole, cuando leían el testimonio, qué fuerte, ¿no? Del día 1, de decir, o sea, vivió no sé cuántos años esta mujer,
mientras su esposo mantuvo una relación extramarital, y no solo eso, sino que era una relación homosexual. ¡Qué fuerte! ¿No? Y a veces porque el esposo no dejó el cepillo de dientes y no tiene esa costumbre de dejarlo en el vaso, uno dice, no, y te jalas de los pelos. Pero sea cual sea las circunstancias, no a todas nos atañe la misma situación, ¿no? Para esta mujer fue una prueba muy, muy dura, ¿no? De decir, yo no puedo verlo a él, sí, no lo puedo ver a él para perdonarlo, yo necesito ver a Cristo en él para poderlo perdonar, ¿no? Gaby. Quiero decir acerca de esa página que tanto me impactó, porque yo tengo una prima hermana, no sé si ya murió, porque ya ya cada quien se fue por su lado. Esta prima hermana un día llega a su casa, muy contenta, entra a su recámara, en su cama estaba su esposo con otro hombre. Ella se aventó el show de haber visto al esposo en relaciones sexuales con otro hombre. A partir de ese momento ella se volvió un ermitaño. No quería salir, no quería arreglarse, no quería comer, se puso totalmente mal, flaca. Ahora bien, el problema es que no nada más le afecta a ella, los padres, la familia, mis tíos que veían que su hija se consumía día con día. Entonces, esto para mí fue muy impactante porque Pablo nos habla fuerte, diciendo de hombres que yacen con hombres, lo habla muy fuerte. Pero pues en ese momento que Pablo habla no habla de perdón. Para ella, la mató en vida. Ella nunca más se volvió a recuperar. Entonces, este ejemplo que pusieron en el libro para mí fue devastador, porque esas son cosas de las que uno no quiere acordarse nunca. Ni hablar, nunca. Yo tuve muchos amigos, homosexuales decentes. ¿Por qué digo decentes? Porque ellos siempre decían, nosotros tenemos relaciones consensuadas, ni con niños, ni con adolescentes, con adultos, pero el que quiere. Nosotros no hemos obligado a nadie a tener una relación. Entonces, obligar a una mujer a casarse sabiendo, porque lo saben bien, sabiendo que van a matar a una mujer solamente por salvarse ellos. Porque si no me caso, mis papás y los papás ya están presionando, y los amigos, y de repente cositas así, entonces se casan con una mujer y luego, para colmo, también destruyen la vida de los hijos. Sí, pero ahí es donde es muy fuerte, eso es, ¿no? Perverso. Pero es ahí donde tiene que entrar la obra de Cristo en la vida de cada uno, ¿no? O sea, porque solo Él puede transformar un trasfondo tan terrible, ¿no? Tan terrible como el testimonio del libro, tan terrible como el testimonio que cuentas, ¿no? Uh-huh. Realmente nos vamos a consumir nuestra vida cuando no perdonamos, como decía Amalia, o sea, estamos esclavos de ese dolor, ¿no? De la circunstancia que vivimos, cuando en Cristo se nos ofrece una libertad y una plenitud a través del perdón que Cristo me da a mí y a través del perdón que yo otorgo a los otros, ¿no? Y muchas veces no tenemos que llegar a una circunstancia tan extrema como en este caso, ¿no? Pero hay muchas cosas en nuestra vida que van mermando nuestra vida, ¿no? Porque no somos capaces de perdonar,
de dejar pasar, ¿no? El perdonar también significa eso, el dejar pasar por alto una ofensa. Hay cosas en que uno tiene que ir y hablar y aclarar y tratar de llegar a un punto, pero hay otras cosas triviales de la vida que uno dice, bueno, pago el precio y paso la ofensa porque no es trascendente en donde deja. No es que mi marido deje el cepillo de dientes en cualquier lado, ¿verdad? Pero es algo totalmente intrascendente. ¿En qué afecta tu vida ese hecho, no? Pero muchas veces nos come cositas así, ¿no? Nos va comiendo nuestra vida y nos mantiene en una esclavitud, ¿no? Sin la libertad a la que Cristo nos llamó. Él nos dio la libertad en Cristo, Dios nos la dio. Y en esa libertad quiere que vivamos y que vivamos una vida de fe, que cada decisión la tomemos por fe en su palabra, no por la vista de lo que yo veo que Él cambie, ¿no? Hay muchas veces que las personas no es que van a cambiar, hay cosas que ya son hábitos de una persona que tal vez nunca van a cambiar. Y esto para mí es una bendición, hermanas, porque es un tratamiento mental, espiritual, que penetra, como dicen nuestras coyunturas, porque es muy difícil esto, ¿no? Digo, terrible, pero el Señor dice todo es posible con Él. Claro. No lo entendemos del momento, pero es posible. Entonces esto que estudiamos es una bendición que nos está el Señor, cómetelo, aplícanos. Sí, vamos a ir avanzando porque ya, o sea, nuestra nueva vida está escondida en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y es por fe. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro andar? ¿Cuál es nuestro deber? Es donde ahí les invito a que vayamos a Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Él nos llama, nos anima, nos exhorta a andar de acuerdo a lo que Cristo ya hizo. Pablo aquí nos dice, camina conforme se te está enseñando que Cristo vivió, conforme a esa vocación. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y a veces nos olvidamos de guardar ese vínculo porque quiero ganar un punto. Y me molesto y no olvido, me voy todo a lo contrario del carácter que Dios muestra en Miqueas. Dios perdona y olvida, más bien decide olvidar. Y yo no quiero olvidar, quiero que si dejaste la cosa mal puesta o que si me diste, lo reconozcas y vengas y me pidas perdón, ¿no? Entonces, y en ese ir, el estire y el afloje de, tú tienes que venir y pedirme perdón, yo estoy tirando y aflojando, ¿y qué pasa? Lo primerito que se rompe es el vínculo de la paz, ¿o no? Ya no hay esa libertad, ya no puedo ir, como estoy enojada con Alicia, pues yo ya no puedo ir libremente y tocarle la puerta los martes y decirte, vine a chismear, a ver a Boaz, ¿no? Porque hay un... No, si no es para buscarte a ti, sino para... Sí, claro. No, pero eso es lo primero que se rompe, ese vínculo de la paz. Cuando yo no perdono, cuando yo no paso por alto esa ofensa, ¿no? Se rompe el vínculo de la paz. Este capítulo de Efesios 4 se divide en 3 partes. Pablo nos exhorta a preservar y promover la unidad, como vemos aquí en el versículo 1. También nos exhorta a la pureza y a la santidad de vida, abandonando la antigua forma de vivir y abrazando la nueva forma. Dice, antes vivíamos de una manera. Dice, ya no andéis, en el versículo 17, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué no perdonamos?
por la dureza de nuestro corazón y también por la ignorancia que hay en nosotros. ¿Cuántas veces? Yo les animo a que nos desafiemos a algo. En tu tiempo personal con Dios, que espero que cada uno lo tenga, busque características del carácter de Dios. Porque es así donde Dios, por algo, Pablo nos exhorta a perdonar como Dios lo hizo por nosotros en Cristo. Aquí vemos algunas en Miqueas, pero trata en tu tiempo personal con Dios de buscar cómo es el carácter de Dios el Padre, porque es de la manera, cómo fue el carácter de Cristo, porque es de la manera en la que se nos pide vivir. Pero si lo estamos ignorando, ¿cómo pretendemos vivir una vida en santidad? Porque cuando yo no perdono, ahí en Mateo dice que cuando no perdono, mis pecados tampoco son perdonados. Entonces, si yo no voy y pido perdón, si yo no voy y perdono, Mateo dice, si tu hermano tiene alguna ofensa en contra tuya, ve tú. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios te está dando ese conocimiento. Sí, Dios te da el conocimiento a ti. Si tú le conoces la palabra de Dios, poquito, mucho que le conozcas, tú tienes la responsabilidad de obedecer. Ya lo vimos con Saraí, ¿se acuerdan 2 lecciones atrás que habló sobre la obediencia? Es mi deber. Lo que yo sé, yo lo tengo que vivir. Híjole, y eso es bien difícil, ¿verdad? Bien difícil porque conocemos, o sea, si tú conoces poquito, no sé, primeros versículos que conoces. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Y ahí dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Cuántos dioses hay en tu vida en lugar de Dios el Padre? ¿No? Dice, no codiciarás. ¿No? ¿Y cuántas veces nos somos envidiosas en lo secreto de lo que la otra tiene? O de la vida de la otra, o de lo que sea, ¿no? Y vamos, o sea, aunque no tengas mucho tiempo en la vida cristiana, o tengas muchos años, lo poquito, mucho que tengamos, vivámoslo. Cuesta mucho, sí, a mí me cuesta un montón, ¿no? Y soy muchas cosas que no debería de ser, pero debemos de empezar a dar pasitos. Pablo nos anima, nos exhorta, dice, ya no andemos. Dice, quítate. Tanto el libro de Efesios como el libro de Colosenses nos animan, aquí en el capítulo 4 y en Colosenses en el capítulo 3, a quitarnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, que es conforme al carácter de Dios, que muestra humildad, mansedumbre, misericordia, donde hay un carácter templado, donde no a la primera que me dicen algo, yo exploto, ¿no? No, yo no soy así, ¿verdad que no? Ahí está mi suegra, que ella sabe que si yo a la primera, ¿no? Porque ni siquiera a veces dejo que Coleman, pobre hombre, me explique la situación cuando yo ya dije, es que no estoy de acuerdo, ¿no? Así somos, pero dice Pablo, ya no andéis, ¿no? Debemos de quitarnos esa vieja naturaleza para poder cumplir lo que dice Efesios 4:32, que debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, así como Dios se deleita en misericordia y como es rico en misericordia en el capítulo 2, Él me invita a que yo también me deleite, me goce en esa misericordia y por esa misericordia yo perdone a los otros pensando como Dios me perdonó a mí también en Cristo. No, y yo creo que cuando tienes esa verdad presente, aún los domingos cantar muchas alabanzas, híjole, es bien confrontante y te apachurra así el corazón y a veces no puedes ni cantar porque dices, realmente así me amo, ¿no? Y si venías enojada, pues ya te regresas como el perrito con la cola entre las patas, ¿verdad? A tu casa, porque aún desde la alabanza es palabra de Dios y te va marcando tu corazón y te lo constriñe, así te lo exprime, que tú dices, es que no me puedo quedar así. Es que si dice Pablo, dice preso en el Señor,
que es preso, que me tiene así, Sí. O sea, él estaba preso. escondida en él, estoy Sí. presa en él. Y a la vez tan libre cuando uno vive la vida de la manera que Él nos pide vivirla, ¿no? Porque dice, yo vine para darles vida, y una vida abundante, una vida sin estorbos, sin ataduras, ¿no? Vamos a ir ahí al libro y ahí después en el día 2, si no me equivoco, nos pone el ejemplo. ¿Puedo decir una cosita? Aquí precisamente en el día 1 para terminar dice el Padre Nuestro. Ajá. Pero aquí cuando dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos, aguas, porque como perdonas tú, así te va a perdonar el Señor. Imagínate. Híjole. Qué tremendo, ¿no? Sí. Ajá. Qué tremendo, o sea, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. No, yo quiero que el Señor me limpie y me quite todo y me perdone, pero yo quiero perdonar y muchas veces no quiero restaurar mi relación con la persona. Mejor de lejitos. Sí te perdono, pero tú allá y yo aquí. Pero no olvido. No olvido. Pero no olvido y no es pero así. Bueno, también si tú perdonas, pero sabes que ahí quema, pues no te acercas porque no quieres que te quemen otra vez. Pero eso Sí, no... amas y todo, qué linda y todo, pero ya sabes que allí quema. ¿Pero eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros? Yo creo que no. No, porque si dice, aléjate, porque también dice la palabra del Señor. Si una persona es así, oye, ¿sabes qué? Mejor retírate. Porque Yo creo que no es, sí. Bueno, ya no me acuerdo. Vamos a buscarlo, ¿les Pero sí parece? dice- ¿Por qué no? Porque Pero dice ahorita mejor seguimos acá. que Pero nosotros sí. perdonemos de la manera que Él nos perdonó, y Él nunca puso un límite para que Sí, bueno, en su dice relación 70 para veces conmigo. 7, ¿no? ¿Eh? No es inclusivo, es inclusivo. Él es- todos, sí, todos. o sea, De perdonar 70 veces 7, lo entiende uno. Pero también dice, cuando una persona es necia, así, eso, no te juntes con un necio porque vas a ser necio tú. Sí, pero yo creo que no tiene que ver con el perdón. Yo creo que tiene más bien que ver con otra, No, yo tengo en un otro caso mío sentido. personal, pero Bueno, es lo que hablábamos en el estudio pasado en cuanto a lo de Gaby, ¿no? Con el familiar, de que es una situación de daño todo el tiempo, Sí, y a lo perdonas, mejor pero, pues, perdonas llega el y momento sí en que- llegas a tomar una distancia, pero son casos, o sea, lo que Dios nos pide es perdonar de tal manera que yo tenga un acceso libre. O sea, yo me siento libre de buscar, por ejemplo, en este caso, Gaby se tendría que sentir libre de buscar a esa persona en libertad, ¿no? O de que esa persona viene y le dice, oye, necesito ayuda, y tú te puedes sentir libre de decir, te ayudo, te apoyo. Ya no puedo buscarla porque ya me buscó, ya me pidió perdón, ya la relación está Arreglada. arregladísima. Gracias a Dios. Gracias ¿no? a Dios, porque yo no fui quien fue a pedir Claro. perdón. Me pidió perdón a mí, y claro, obviamente, pues el perdón ya es mutuo. Pero lo que dije al principio, por el amor, es sinónimo de perdón. Sí. Cuando me dijo perdóname, lo pasado ya se fue. ¿Pero por qué? Pues porque la amo profundamente. Entonces, cuando uno no ama a alguien, no, lo que me hiciste, no. Sí, yo creo que a lo mejor cada una tenemos ciertas circunstancias donde hay una relación muy dañina. Por ejemplo, una madre que tiene un hijo drogadicto que una y otra vez viene y le roba, la golpea, y que la mamá todo el tiempo la puerta abierta y ven o sea, tiene uno también que tomar, pero son ciertas circunstancias, porque la Biblia, ahora el corazón de esa madre siempre va a haber un perdón hacia su hijo, ¿no? Y hay una relación abierta. Es lo que Dios busca que tengamos, que no se rompa ese vínculo de la paz por el cual Cristo pagó tan caramente para que fuéramos un solo cuerpo. Pero son ciertas circunstancias muy en específico, con ciertas personas muy en específico, que uno mantiene una distancia, ¿no? Pero el perdón, o sea, el punto aquí es que tu alma, tu corazón delante de Dios se sienta en esa libertad que Cristo pagó tan caramente,
¿no? Que tú... Y con esa persona Y también, con- o sea, ajá, que haya con esa una persona. paz, dice que mantener el vínculo de la paz, o sea, ya perdoné de tal manera que yo veo a la persona, aunque no tenga trato con ella, pero no tengo nada en mi corazón que me cuando estorbe. yo la vea, exacto, Hay amargura, dice la palabra. Ajá, Hay dice que no amargura. debemos de cuidar, Hebreos dice que no brote ninguna raíz que nos estorbe, ninguna raíz de amargura, ¿no? Así es. Eso, ya el hecho de tomar una distancia en ciertas circunstancias es distinto, ¿no? Pero en cuanto al perdón, Dios nos manda a perdonar como Él nos perdonó. Él nos perdonó de todo a todo, no puso límite. Entonces esa es la manera en la que yo tengo que perdonar. Aquí en el día 2 nos dice, habla del 70 veces 7, ¿no? De estos dos deudores ante un rey, que uno era una deuda extrema que no podía pagar con toda su vida, no podía pagarla. O sea, se tendría que vender la vida de él, de su esposa y de sus hijos para medio saldar la deuda, y el rey decide perdonarle todo, ¿no? Eso está ahí en Mateo 18. Y él tiene una persona, un igual a él, que le debe algo mucho menor, y él no está dispuesto a perdonarlo. Y termina en el versículo 35 diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, ¿no? Mi deuda delante de Dios era inmensa. Ni con esta, ni con 1000 vidas yo podía pagarle a Dios la deuda que yo tenía con él. No, mi pecado era tan grande que me separaba de él eternamente. ¿Quién puede resucitar muertos solamente? Solo Él. Y me encanta como dice Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdonas? ¿No? Y de esa manera dice que nuestro Padre nos perdona, y dice, y yo tengo que perdonar a mi hermano. Cada uno tenemos que perdonar a nuestro hermano, ¿no? Las veces que sea necesario, de esa magnitud, porque tengo que recordar lo mucho que yo fui perdonada. Yo fui perdonada en extremo por Él. Y el día 3 habla sobre esos propósitos providenciales, ¿no? Y habla sobre la vida de José. José, pues tuvo una buena vida, fue el hijo amado de Jacob, ¿no? Él era el primero entre sus 11 hermanos, ¿no? El amado por el Padre, tuvo su túnica de colores, pero bueno, yo creo que José no era tampoco una perlita en dulce, ¿verdad? Una perita en dulce, porque era un ser humano, entonces los hermanos también lo odiaban por esa preferencia, lo venden, se va a Egipto, termina en la cárcel, bueno, después es el segundo de Faraón, ¿no? Y cuando llegan los hermanos a comprar, él reconoce que todo esto tuvo un propósito, ¿no? Hace tiempo, ¿se acuerdan que hace tiempo predicó Carlos Luna y hablaba de una chica de Guadalajara que murió, ¿no? ¿Se acuerdan? Y su familia hizo un video de una canción, no me acuerdo de quién, pero dice, el coro dice, y al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá, ¿no? Dice, siempre has estado ahí, tu palabra no ha cambiado. Y al final dice, descansa mi confianza solo en ti, ¿no? Y me gustaba mucho escuchar esa canción, me gusta mucho escuchar esa canción porque muchas veces vienen cosas a nuestra vida que son muy dolorosas, ¿no? Ahí en el día 4 te empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué has sufrido, no? Y un padre alcohólico, un esposo despreocupado, un hijo que te abandona, o sea, ¿cuál es tu dolor? Y pensar que todo, una vez más, vamos a un versículo muy conocido, Romanos 8, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito son llamados, ¿no? Pero, o sea, realmente eso es algo que te sabes o que crees, que genuinamente lo crees en tu corazón, ¿no? Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan, ¿no? Pero a veces el camino no es lo que yo quiero. El camino muchas veces es doloroso, es difícil, ¿no? Bajo las circunstancias que cada una vive.
¿no? Venirse a otro país, otra ciudad. ¿Ha sido fácil, Alice? No ha sido fácil empezar un matrimonio, la maternidad. No es fácil, ¿no? Vivimos circunstancias, o sea, ella está aquí porque ama a Dios y quiere servirle, y su esposo aquí junto con él están empezando un lugar nuevo, ¿no? Para levantar un testimonio, pero no es fácil, ¿no? No es fácil la circunstancia que muchas veces atravesamos. Tal vez ya entrar en la vejez no ha sido fácil, Perlita, con Jorgito, ¿no? Con tu cuerpo, todas las circunstancias, ¿no? Yo me imagino que tu viudez, Male, no ha sido fácil. No, gozosa, Pero no ha sido fácil, ¿no? Pero muy gozosa, tengo la voz muy fuerte. En cada momento de su provisión, no nada más material, hermana, sino espiritual, o sea, fortaleciendo. Él siendo tu esposo, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, ¿no? El Dios se volvió su esposo quien ha cuidado de ella, ¿no? Amén, amén. Entonces, realmente el creer versículos tan conocidos como esos, ¿qué tanto impactan tu vida? ¿No? Porque eso me tiene que ayudar a perdonar, saber que a Dios no se le escapó la circunstancia. A Dios no se le escapó la viudez de Male, a Dios no se le escapó un divorcio, a Dios no se le escapa ciertas cosas que vivimos dentro de nuestro matrimonio, las relaciones con nuestros hijos, ¿no? Una relación con un hermano en carne a lo mejor dañada, ¿no? A Dios no se le ha escapado nada. Él tiene un propósito. Quiere formar algo de su carácter en mí. Entonces, yo tengo que pensar y conocer quién es Él. A través de cada día de mi vida, tener presente quién es Él, para que yo pueda poder perdonar las circunstancias, ¿no? Yo creo que esto es la base. Ya vamos a ir viendo después, los otros días ya habla de cosas un poquito más específicas, el día 4 y 5, y ya nos vamos a detener, pero para mí era sumamente importante que pensáramos quién es Dios, cómo es su carácter, ¿no? Y que a través de esto se nos pudiera hacer más fácil el hecho de otorgar un perdón, ¿no? Vamos a orar, ¿les parece? ¿Vas a orar de una vez por la ofrenda? Sí. Oye, ¿no está? ¿Sí está? Vamos a orar y oramos también por la ofrenda. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque, Señor, a través de tu palabra nos dejas ver quién eres tú, Señor, en lo que tú te deleitas, cuál es el gozo de tu corazón, Padre, y tú te has gozado en perdonarnos a cada una de nosotras por medio de Cristo, Señor. Ayúdanos a nosotras cada día tener en conciencia, Señor, tener muy presente el hecho de que tú nos has perdonado primeramente a nosotros una deuda tan grande para contigo, que nosotras también debemos de tener un corazón perdonador que se deleita, Señor, en mostrar la misericordia una y otra vez ante las faltas, Señor, que puedan tener para con nosotros, Señor, que a veces son intencionales, Señor, porque nos quieren dañar, y otras veces simplemente son descuidos de otras personas, Señor, pero ayúdanos a verte a ti en primer lugar, a ver quién eres tú, a ver, Señor, lo mucho que has dado para con nosotras, para que nosotras podamos otorgar también el perdón a los que nos rodean, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno en proveernos aún más de lo que realmente necesitamos, Señor. Y te pedimos que podamos, Dios, también hacer parte a tu iglesia, Señor, al dar esta ofrenda, Padre. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.